Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 7, versículo 14, y vamos a leer, aunque te voy a dar contexto. Jesús está discutiendo con los fariseos, algo que era muy normal en Jesús. No porque Jesús, bueno, sí un poquito, Jesús sí buscaba las discusiones, pero la mayoría de las veces a Jesús lo buscaban los expertos de la ley para discutir con él. Porque realmente el trabajo de los expertos de la ley era discutir. Ese era su trabajo. Alguno pensará, a ver si mi mujer es experta de la ley y no lo sabía yo. Fíjate que su trabajo es discutir. Entonces, obviamente como Jesús cambiaba la mayoría de los pensamientos que ellos tenían, llegaron a reclamarle a Jesús algo muy sencillo. Para los judíos no se podía comer sin lavarse las manos, cosa que es bastante higiénico, ¿vale? Es decir, nosotros en el redil, cuando tenemos a los chicos, intentamos que estén lo más limpios posible, porque cuando tú comes con las manos sucias, no solamente es algo desagradable, sino que puedes estar comiendo bacterias. Sabrá el Señor dónde has tenido esas manos antes. Entonces, parece ser que los discípulos estaban comiendo sin haberse lavado las manos. Y llegan esta gente a quejarse, ¿por qué comen sin lavarse las manos? Y Jesús empieza a discutir con ellos, dice, vosotros sois muy buenos para darle mucha importancia a detalles que no son tan importantes. O sea, sí está bien comer con las manos limpias, espero que todos lo hagamos. Dice, pero por ejemplo, y empieza a tirarles, Jesús venía listo para repartir. Dice, vosotros tenéis a vuestros padres en necesidad y no les dais de comer porque dices que eso es para dárselo al Señor. Empiezan a discutir. ¿Qué es más importante? ¿Lavarse las manos? Aquí, me están dándole. Y entonces, en ese momento Jesús dice que llamó a toda la multitud y les dijo algo, dijo, oídme y entended. Que son dos verbos, oír y entender. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero todo lo que sale de él, eso contamina al hombre. Fíjate que Jesús hace una declaración muy fuerte. ¿Qué es lo que puede contaminar al hombre? Nada. De lo que está fuera, nada. Entonces dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Dice, ¿no entendéis que todo lo que está fuera entra en el hombre y no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino que está en el vientre y de ahí a la letrina. Es decir, estaba haciendo limpios todos los alimentos, pero sobre todo estaba haciendo una diferencia muy importante, y es que él no estaba hablando de comida, estaba hablando de pensamientos. Ahora, quiero decirte algo, sí te puede contaminar lo que comas. Es más, probablemente en algún momento de tu vida te ha dado un corte de digestión, ¿sí o no? Es algo muy desagradable. Y te ha dado un corte de digestión no por comer pollito y arroz. Te ha dado un corte de digestión, cada uno que rellene su frase. Pero casi siempre es por comer más de lo que debes y de lo que no debes. Fin. Ahora, él estaba hablando de la actitud de la gente ahí. Entonces dice, pero decía esto, que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres es donde están los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades, ¿de dónde? De dentro salen y contaminan al hombre. Y es muy interesante porque de lo que Jesús está hablando es del pensamiento, de lo que tú tienes dentro, de lo que tú maquinas. Y me tocó predicarle a los radicales y ayer a los plus, y hoy a vosotros que sois plus, sobre los pensamientos, sobre nuestra manera de pensar y la importancia que tienen en lo que somos. Hay un versículo en Proverbios 23:7
que literalmente determina todo lo que hacemos en la vida. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y lo que está diciendo Proverbios aquí es que de la manera en la que tú piensas, es como te comportas. Creas o no creas que eso es así. Pienses, hay muchos de los que estamos aquí que, por ejemplo, dependiendo de cómo seas, tienes una opinión de ti con más autoestima o con menos autoestima. Te ves mejor o peor. Pero la realidad es que como tú digas que te ves, no importa, es cómo te comportas. Y cómo te comportas dice cómo piensas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la realidad, cuando éramos pequeños, no sé si os acordáis que cuando ibas al colegio, te decías a tus hijos, y ya los tienes mayores, que tuvieran cuidado que no les regalaran droga. ¿Sí o no? ¿A alguien le han regalado droga alguna vez? No, porque la venden. No se regala. Entonces tú dices, hijo, ten cuidado que en el colegio regalan droga. Y le dice el hijo, no, mamá, la venden. No regalan. Ahora, ¿qué regalan? Te regalan comida en los supermercados. ¿Habéis ido a Costco, que es el sitio favorito de mi tía? Mi tía tiene Jerusalén, Costco, son como sus sitios de peregrinación. ¿Qué pasa en Costco? ¿Alguien ha ido a Costco? Que me levante la mano. Sí, ¿verdad? Ah, sí, yo sé quién sois. ¿Qué pasa en Costco? Que tú vas a por algo y hay gente regalándote productos que tú no querías, que de repente pruebas una salchichita como con queso que te dan ahí, que te está haciendo alguien ahí vestido como de falso chef, pues le pone una camiseta blanca y como un gorro, y ya han jugado con tu mente, ya te han engañado. He ido a Costco hace poco, sí, y he vuelto con más cosas de las que iba a comprar, porque sí te regalan cosas. ¿Y qué están haciendo en Costco cuando te regalan cosas? Moldeándote el pensamiento. No, si hay una persona que llega y te dice, cómprame estas salchichitas, tú dices, no, porque yo he venido a por brócoli. Pero si te regalo una salchichita, te moldeo el pensamiento. No se me puede olvidar, fuimos a Puerto Rico hace unos años con Fonky y su mujer. Era la primera vez que estábamos en Puerto Rico, y en Puerto Rico se come mucho plátano frito y Nati estaba feliz. Y recuerdo que fuimos a una tienda de donuts, o de donas, como lo llaman ellos, que se llama Krispy Kreme, que es para mí la mejor. Y en Puerto Rico hay una dona, que le llaman ellos, un donuts de Krispy Kreme de guayaba con queso. Exactamente. Entonces fuimos a comer donuts de guayaba con queso, que no los hay en otro lugar del mundo, y estábamos decididos a diabetes 1 o 2 directamente. Y cuando llegamos, había una persona en la puerta repartiendo donuts, pedacitos de donuts, a todo el que entraba, recién hechos. Entramos, nos dieron, qué guay, íbamos a comprar. Y yo veo que la madre de Fonky toma su donut, no sé si esto lo he contado alguna vez, pero sí, y se va a la esquina y se empieza a comer su donut, y cuando Fonky se da cuenta, empieza a gritarle, mamá, ¿qué haces? Porque ella es diabética. Y la respuesta fue, me lo regalaron. Pero aunque a ti te lo regalen, tú sigues siendo diabético. Pero le moldearon el pensamiento de una manera muy sencilla, y es regalándole un momento de dopamina, de azúcar. Yo me acuerdo ver a la señora en las esquinas comida escondidas. ¡Feliz! ¿Cómo nos moldea el mundo el pensamiento a nosotros? Porque te quiero contar algo, nada de lo que hay en el mundo te puede contaminar, al menos que esté ya dentro de ti. Que tu pensamiento haya sido moldeado por eso. De la manera en la que tú piensas, actúas. Y a veces pensamos que las tentaciones, o que el mundo lo que te ofrece es algo directamente. No, te van moldeando el pensamiento. Y empecé a hablar con los chicos, dándoles un ejemplo que vale para todo el mundo. No sé si habéis fijado que últimamente hemos cambiado los patrones de valoración de la vida. Me voy a explicar. Antiguamente, o hace años más bien, no vamos a ponernos tan drásticos, se valoraba algo por su valor.
valga la redundancia. Es decir, ¿os acordáis de los premios Oscar? Sí, ¿verdad? ¿Alguien ha oído hablar de los premios Oscar? Sí, decirme que sí. ¿De los Goya? Que es la versión barata. Los Oscar, cuando yo te hablo de los Oscar, ¿en qué piensas? Dilo. En el bofetón de Will Smith. ¿Os acordáis de eso o no? ¿Cuánto hablamos del bofetón? ¿Será verdad? Claro, son actores, te hacen dudar. Hay un dato muy interesante en esto, y es que las ediciones anteriores a ese bofetón fueron las menos vistas de la historia de los Oscar. ¿Cómo se valora hoy en día en nuestra sociedad las cosas? Por la polémica. Cuando se te está bajando las vistas, las visualizaciones de Miss Universo, ¿qué haces? Te equivocas de país. ¿Os acordáis de esa? Le pones la corona a una que no era, se la quitas. Polémica. Os voy a decir algo más. ¿Qué pasó en julio con la selección española? En la Eurocopa, ¿qué pasó? No hemos hablado del tema porque ese día también hubo otra final que no nos gusta hablar tanto. Más tarde. ¿Qué pasó en la Eurocopa? Que el equipo que menos probabilidades tenía de ganar la Eurocopa, que éramos nosotros, nos ganamos la Eurocopa. Con chavalitos de 16 años. Que no... ¿Tú te acuerdas cuando tenías 16 años? Bueno, vosotros no os tenéis que acordar mucho. Pero mira, es un buen ejemplo. 16 años, ¿cómo estabais? Tenemos a Lamine Yamal ganando una Eurocopa con 16 años. ¿Pero tú sabes de qué se habla? No de que el chaval es un crack, porque para tener 16 años y estar ahí y ser un crack, se habla de que es negro. Porque no nos importa el valor de la gente, nos importa la polémica. Es mucho más valioso que alguien con esa edad sea tan bueno, ¿sí o no? ¿A que sea negro o no? Porque te voy a contar algo para los que son más jovencitos. Toda la vida ha habido algún jugador negro en la selección española, desde Ngonga, Donato, Perea. ¿Cómo se llamaba? Había uno también cuando ganamos la del 2008 que era Cristiano. Sena, nombre de río. No, pero como era una época en la que no se valoraba por la polémica, sino por el talento, no importaba el color de la gente. Ahora, el punto al que te estoy llevando es que tenemos que ser conscientes de cómo el mundo moldea nuestro pensamiento para poder defendernos de eso. Porque si no eres consciente de que la gente hoy en día no está hablando de un talento extraordinario, sino del color de piel, no estamos hablando de políticos extraordinarios, sino de cómo se insultan. No estamos hablando de gente valiosa, sino de polémica. Estamos cambiando el valor de las cosas. Y cuando eso entra en nosotros y empezamos a vernos de una manera equivocada, dice Proverbios 23:7, así como piensas, actúas. Tal es su pensamiento en el corazón, tal es él. Ahora en Segunda de Crónicas, seguimos leyendo un poco. Perdón, Segunda de Corintios. Susto, ¿eh? Yo también me he asustado. Pablo le está mandando una carta a los corintios y los dos primeros versículos, en realidad pónmelo desde el 1. ¿Se puede poner desde el 1? Son muy divertidos porque Pablo está enfadado y está hablando con ironía. Porque ha pasado algo que tiene a Pablo enfadado. Y dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, todos somos hijos todos de los mismos padres. Y todos en Moisés, esto no es, ¿sí? Es que esto es Primera de Corintios. Segunda de Corintios. Digo, no está enfadado Pablo aquí. Aquí está enfadado. Os ruego, por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente
no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos de los que nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Pablo está diciendo, yo cuando estoy con vosotros soy buena gente, pero no me calientes. Es una amenaza de padre, como vaya. Dice, porque estoy dispuesto a usar la osadía con la que debo. Pero ¿contra quién está hablando? Contra aquellos que piensan que andamos en la carne. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos. ¿Y qué es militar? O sea, no un militar, sino ¿qué es militar? Tener unos códigos. Los militares tienen unos códigos en los que ellos caminan. Y no, los tienen aunque dejen de tener un uniforme puesto. Son unos códigos en los que ellos militan. ¿O no habéis visto? Giovanni anda por ahí en el fondo. Giovanni ya camina como un policía nacional. No tiene puesto el uniforme, pero tú ya lo saludas y le quieres dar el DNI. Es una manera de ser. Y Pablo está diciendo, nuestra manera de andar no es según la carne. Nosotros no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, así que baja la pistola, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y quiero que te guardes este versículo siguiente, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tienes que tener en cuenta que Pablo no está hablando con gente no creyente. Pablo está hablando con creyentes. Y les está diciendo, tenemos que derribar los argumentos que se levantan en contra de Dios. Y a veces nosotros pensamos que esto es sí, la gente es mala, el mundo es malo. No está hablando con el mundo. ¿Con quién está hablando? Te está diciendo, tienes que tener cuidado con los pensamientos que han entrado en ti, que son del mundo, y tienes que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Y qué es llevar a alguien cautivo? Es llevar a alguien por las malas. Ningún pensamiento que ha sido plantado en nuestro corazón que no viene de Dios se va a ir por las buenas. Ninguno. Hay que llevarlos cautivos a la obediencia. Cuando paseas a un perrete, hay dos tipos de perros, los que puedes llevar sueltos. ¿Por qué los llevas sueltos? Yo no lo sé, porque Dalia nunca fue suelta. Porque no es obediente. Tú a Dalia le decías, ven, te miraba y hacía, voy. Y se iba. Cuando tú tienes que atar algo, es porque no obedece a las palabras. Y aquí Pablo está diciendo, tener cuidado de esos pensamientos que no vienen del Señor, y tienes que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Ahora, esos pensamientos se moldean de forma sutil. La mayoría de los pensamientos, ¿cómo engaña la serpiente a Eva? Plantando un pensamiento, haciendo una pregunta malintencionada, generándole una conversación interna, porque ¿cuál es la persona con la que más hablas en el día? Contigo. Si tú no eres consciente de esto, es una guerra que estás perdiendo. Y hay pensamientos que a lo mejor tú no tienes como Eva, pero sí puedes llegar a pensar o tener pensamientos como a mí Dios no me escucha. Yo oro y veo que a otros Dios les contesta, pero a mí no. Tienes pensamientos de que no puedes confiar en nadie, te sientes solo, dices no puedo confiar, nadie es fiable. Tienes pensamientos como que no vas a tener un buen matrimonio, o que tus hijos no van a estar bien educados porque no eres un buen padre. Tienes pensamientos como de que no vas a conseguir nada en la vida o no vas a tener el éxito que esperas. Y según es tu pensamiento, eres tú. Ahora, si yo pregunto aquí, ¿cuántos de los que estáis aquí, que es una pregunta tramposa, creéis que vuestro matrimonio es un desastre? No levantéis la mano, por favor.
Pero la mayoría no levantaréis la mano, aunque fuese real la pregunta. ¿Sabes cómo sí sabes que piensas que tu matrimonio es un desastre? Cuando lo tratas como un desastre. Cuando todo lo que haces son peleas en casa, cuando todo son rencillas, cuando lo tratas como que no fuese a ir bien, y cuando tú has perdido la esperanza de que algo va a ir bien, no lo tratas como que va a mejorar, porque tu pensamiento te dice que no va bien. Yo me doy cuenta que alguien ha dado por perdido su faceta de padre cuando deja de corregir a sus hijos. En su pensamiento ya perdió como padre y deja de corregir a los hijos porque no cree que eso vaya a surgir efecto. Tal es su pensamiento, tal es él. Entonces, la pregunta que yo les hacía a los radicales, que te hago a ti ahora, es ¿cómo piensas de ti mismo? ¿Cómo actúas en la vida? ¿Cuál es tu pensamiento sobre ti, sobre tu fe, sobre tu familia? Porque tú puedes tener una teoría, y la teoría está muy bien, pero si no te comportas si no están, digamos, unidas tu teoría con la práctica, tú piensas diferente. Les contaba un ejemplo. Yo tengo unas zapatillas, no me las voy a volver a poner nunca más porque ya han perdido toda la gracia. Yo tengo unas zapatillas que a lo mejor alguno se acuerda porque tienen una cosa roja aquí enganchada por fuera, que es ¿cómo? No es una etiqueta, es como una brida, ¿vale? Ahora que estuve en México, que la llevaba puesta, se me acerca un ujier, el asistente del pastor, y me dice, tengo un esto para cortarlo si quieres. O sea, como que yo me las había puesto y no me había dado cuenta que todavía tenía la etiqueta. Pero es que esas zapatillas son así, porque son de un diseñador muy top, que una de las cosas que hace es dejar la etiqueta puesta. ¿Que es una tontuna? Lo es, pero no nos pongamos a hablar de cosas que llevamos que son tontunas, que estamos aquí muchas horas y hay que comer. Pero yo me las puse. Y hay dos tipos de personas cuando ven mis zapatillas: los que saben qué llevo y los que creen que soy un tolai. Los que piensan, este lleva ahí unas zapatillas mal puestas. Y los que saben que son unas Nike de diseño de Off-White, que en el momento en el que yo las compré, ahora están valoradas en menos, estaban valoradas en 4.500 euros. Entonces, cuando yo prediqué aquel domingo hace varios meses con esas zapatillas, nadie dijo nada, pero los chavales, que hoy faltan muchos porque están por ahí, que sí saben lo que son, al final de la reunión venían caminando como así de lado y me decían, tan guapas las Off-White esas. Y se iban. Me las llevé a México, a la grabación del disco de Marcos Witt, que va a salir en diciembre, que me invitaron a cantar, y el disco lo grabamos en un desierto. Ahora, imagínate el redil, ¿vale? Pero el redil sin ningún camino. Todo tierra, tierra, tierra. Así era este estudio, un sitio maravilloso, pero para ir de un lado a otro te tenían que llevar en coche porque era un desierto. Y yo llevaba esas zapatillas. Y cuando empiezo a caminar de una nave a otra, la jefa del proyecto, que es una chica que no le va mal, sabía lo que yo llevaba en los pies y me dice, espera que ya viene un coche a por ti. Y yo le digo, si estamos a 3 minutos caminando, o sea, es verdad que es por el desierto, pero 3 minutos. Me dice, no, para que no se te ensucien las Off-White. Porque ella sabía el valor de lo que yo llevaba en los pies. Yo le dije, no te preocupes, que esto se lava. La realidad es que yo caminaba tranquilo, porque mis Off-White no son originales. No creo que me esté oyendo, pero si me está... Pero claro, como yo canto y estoy ahí en un disco con gente con mucho dinero y muy famosa, nadie duda que llevo unas zapatillas de una página china que las hace clavadas. Mira. A mí solo se me notó que las zapatillas no eran originales cuando no me importó caminar por en medio del desierto con ellas. Porque ella pensaba que yo iba a ensuciar 4.500 y yo estaba
manchando 120. La importancia de lo que tú piensas que vale algo determina todo. Si esas zapatillas de verdad valieran 4.500 euros, yo voy descalzo. Pero como yo sé, ¿sabes qué pasa? Que yo en ese momento dije, he perdido todo el glamour que tenía porque no me he dado cuenta. Pero de esa misma manera podemos hablar de cómo nos comportamos en la vida tú y yo. Dependiendo de cómo tú piensas de ti mismo, crees que tienes un valor u otro y como tal te vas a comportar. Y si tú no crees que tienes un valor en el Señor, tú vas a llevar tu vida a lugares sucios porque crees que lo que llevas, que es tu vida, no es valiosa. Ahora, si tú realmente crees que tu vida es valiosa, hay lugares a los que no vas a ir, hay conversaciones que no vas a tener y hay cosas que no puedes hacer porque yo no meto algo valioso en un desierto. Para eso hay cosas baratas. Exactamente lo que tú piensas. Ahora quiero que sepas algo. Esas zapatillas valen 120. Es solamente que la gente piensa que vale más. Pero la realidad es que las hacen los mismos niños tailandeses que hacen las que tú llevas puestas. ¿Qué opinión tienes de ti? ¿Cómo te comportas? Hay que hacerse esto lo vi hace un tiempo y me encantó, una auditoría del pensamiento. ¿Sabéis lo que es una auditoría? Una auditoría es cuando te levantan las cuentas y empiezan a ver que todas las facturas, que nunca os hagan una. Al que le hayan hecho alguna auditoría le ha entrado un frío por la espalda cuando ha oído la palabra auditoría. Que normalmente una auditoría en las empresas es porque se ha visto que hay algo irregular y que hay que cotejar las facturas con los ingresos y eso casi siempre es una multa. Pero vamos a hacer una auditoría de nuestros pensamientos para ayudarte a que tú analices cómo te ves a ti mismo. ¿Cómo te levantas por las mañanas? ¿Tienes una sensación de preocupación o estás en paz? ¿Te levantas el día con ansiedad o te levantas el día confiado? Cuando te dan una mala noticia, ¿cómo reaccionas? ¿Con serenidad o explotas enseguida? Cuando pasa algo que no está resuelto, ¿cómo piensas? ¿Bien o mal? Cuando tienes vamos a llamarle, una conversación con alguien que no has resuelto, de camino a la conversación, ¿te vas perdonando con la persona o te vas pegando con la persona? ¿Cómo piensas? Vamos a hacer la auditoría. ¿En tu día a día piensas más en las cosas terrenales o en las cosas eternas? Porque como tú pienses, vas a actuar. Ahora, la razón por la que hablamos de esto en Radical es porque nuestro campamento iba sobre los Juegos Olímpicos y usamos esto que estaba pasando hoy en aquel momento en verano, ya se acabaron, para hablar, usar ejemplos, ¿no? Y una de las cosas que pasa cuando hablamos de los Juegos Olímpicos es que tenemos que hablar inevitablemente no de las medallas ni del esfuerzo de los deportistas. Cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, ¿qué es lo más famoso de los Juegos Olímpicos de París 2024? La señora que con un poquito de sobrepeso, que hace de Jesús y una santa cena con travestis, niños. La polémica. Hay gente ahí que ha estado años, décadas algunos, esforzándose para llegar, pero el pensamiento no nos lo están modelando para valorar el esfuerzo, sino para la polémica. ¿Qué te crees? ¿Que no sabían lo que estaban haciendo? ¿Que se les cayó esa última cena por error? Que algunos, cuando estaba la gente muy ofendida, ¿os acordáis de las peleas? Y unos se burlaban y los otros decían, pues ojalá realmente sea su última cena porque falta le hace, y ahí se estaban dando por... La realidad es que muy poquito hablamos de lo que tiene valor, que es el esfuerzo de esa gente.
Y una de las cosas que más me llama la atención de esos deportes que no son tan populares como el fútbol o el baloncesto es la maratón. Yo les hablaba de las maratones porque mi sueño era correr una maratón. Y tenía el plan, y lo tengo, pero cada vez menos, obvia, ya lo estáis viendo, de correr una maratón. Y yo empecé a planear con mi amigo Ulises de Rescate, que fue el que falleció en 2022, porque él sí corría maratones y yo quería correr una maratón, porque dicen que la sensación que tienes cuando cruzas esa meta es espectacular, que es una sensación de que eres invencible y de que has conseguido cruzar un montón de obstáculos, tanto físicos como mentales. Y les hablaba del obstáculo más grande que hay en una maratón, que es el concepto del muro. Si alguno ha corrido alguna vez, lo debe haber oído, y el que no se lo explico. Cuando tú te preparas para una maratón, que son 42 kilómetros corriendo, ¿alguien ha corrido alguna vez 42 kilómetros? O sea, en serio, es una pregunta seria. ¿Alguien ha corrido una maratón? Lo suponía. ¿Alex, tú has corrido? ¿Te ha pegado el muro de los 30? Porque no solamente te tienes que preparar físicamente, sino que hay un concepto dentro de la maratón que tú previamente tienes que haber resuelto en tu mente, que es el concepto del muro. Hay una sensación en el cuerpo cuando llegas al kilómetro más o menos 30, no es una ciencia exacta, que tu cuerpo, o más bien tu cerebro, empieza a mandar señales a tu cuerpo de que te mueres. Y es muy desagradable pensar que te estás muriendo, porque empiezas a valorar tu vida por encima de la carrera. Si yo estoy corriendo y siento que me muero, ¿qué hago? El mayor porcentaje de abandonos en una maratón son alrededor del kilómetro 30. Y nosotros desde fuera diríamos, amigo, has corrido 30 kilómetros, aguántate 12. Pero es que su cabeza le está diciendo que se muere. Por eso cuando tú te entrenas para una maratón, tú tienes que haberte entrenado psicológicamente para subir un muro en el kilómetro 30, que no es físico, que es mental. Y cuando nosotros nos tiramos a correr una maratón sin saber que ese muro va a llegar, cuando llegas a los 30 kilómetros, tu carrera, tu esfuerzo y todo lo que hiciste se acabó. Cuando nosotros no aprendemos a identificar nuestros muros mentales en nuestra vida espiritual, no vamos a estar listos para pasarlos. Y la pregunta no es si van a venir o no, sino en qué momento de la carrera de la fe te van a venir los muros mentales. Por eso Pablo le dice, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando los pensamientos cautivos a obediencia. Cuando tú estás corriendo, tú le tienes que dar la orden a tu cerebro de decir, no me estoy muriendo, campeón, calma. Y él te está diciendo, sí, te estás muriendo. De la misma manera que cuando tú estás caminando en la fe, hay cosas que quieres cambiar, pero que dices, no puedo, no llego, no creo. Ahora, ¿qué es importante para entender el muro? Entender que la reacción no es la causa. Estaba leyendo el otro día en internet, porque obviamente ya todo lo leemos en internet, que cuando tú tienes dolor de cabeza y dices, quiero azúcar, un médico serio te dice, no comas azúcar, potasio. Te hace falta potasio. Si tienes un tirón muscular, no te hace falta una cerveza, eso ya te lo digo yo, seguro. Te hace falta magnesio. Y me encantó porque dice, cuando tengas ganas de comer harinas es porque estás bajo en otra cosa. Y la vida es exactamente así. Cuando tú te sientas agresivo, tú lo que necesitas es ver de dónde viene esa agresividad, no quitarte la rabia con alguien. Tienes que llevar ese pensamiento cautivo y decir, ¿por qué estoy herido o por qué estoy decepcionado? Aprender, yo intento pensar así, los pensamientos son como las danas. O sea, ¿os acordáis de las danas, no? Ahora, no la de este año. ¿Cuándo fue la que nos vino una que fue una locura? Fue el año pasado, ¿verdad? Me acuerdo que hubo un domingo que estábamos aquí y empezó a sonar una alarma a todos en el teléfono, ¿os acordáis? Cuidado, lluvia, íbamos a morir todos.
Dan empezó ahí a armar un arca de Noé. ¿Os acordáis de ese día? David se quedó tirado por allí, que casi mueres, ¿te acuerdas? Tirado con el coche, que te fueron a rescatar. Nos reímos porque estás bien, pero en aquel momento ya estábamos buscando, los diseñadores buscando fotos, ¿no? En esa dana yo recuerdo llegar a casa y estar inundado y ver a mi señor padre quitando de lo que nos damos cuenta todos, que los desagües estaban mal cuando llueve. ¿O no pasa? ¿Sabes que nos hemos dado cuenta que Madrid tiene muy mal los desagües cada vez que llueve y todos insultamos a Almeida y decimos, este alcalde que no... Porque te das cuenta que no estaban limpios los desagües cuando llueve. Entonces le digo yo a mi padre, bueno, a buenas horas te pones a limpiar el desagüe porque ya estaba todo inundado. Y me dijo algo muy sabio, bueno, para la siguiente. Los pensamientos son lluvias. Los pensamientos de desánimo, de incredulidad, los pensamientos de agresividad, de angustia, los pensamientos de depresión, de ansia. Es como una lluvia. Son muros con los que te vas a encontrar. Dependiendo de cómo estén tus desagües, ese pensamiento te va a hacer un problema o no. Ese pensamiento va a inundar tu vida o no. Por eso Pablo dice, hay que estar preparados mentalmente para todos esos pensamientos que quieren derribar tu fe en el Señor. Por eso es súper importante que aprendamos a identificar nuestros muros y a buscarles una solución previa. Hay que vaciar los desagües antes de que llueva. Cuando Jesús habla del perdón, esto es un ejemplo que me encanta, lo que le dice a los discípulos es que ellos tienen que haber perdonado. Escúchame bien. Pregunta a los discípulos, ¿cuántas veces perdonaremos? ¿Qué contesta Jesús? Jesús te dice, tienes que haber perdonado antes de que te hagan la ofensa. Esto es muy interesante, porque tú tienes que estar listo tienes que haber perdonado a la gente que tienes cerca, tienes que haber perdonado a tu familia, tienes que haber perdonado a tus amigos. Ya lo tienes que haber hecho antes de que pase, porque ¿sabes qué va a pasar? Que en algún momento te va a llegar ese agua. En algún momento. Por eso, cuando hablamos de caminar en la fe, es muy similar a una maratón. Pero tal es tu pensamiento dentro de ti, así eres tú. Te lo traduzco. Vamos en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Aquello de lo que más piensas, esa es la dirección de tu vida. Y la pregunta que te haría es, ¿te gusta la dirección en la que vas? ¿Es una dirección que te lleva al premio que quieres? ¿Cuál es la clave para un maratonista saltar el kilómetro 30, el muro? ¿De qué tiene que llenar su mente? De la medalla. Él tiene que decir, yo tengo que cruzar psicológicamente esto porque hay un premio. Yo no me he preparado tanto tiempo para no llevarme el premio. Cuando nosotros vivimos nuestras tormentas y nuestros muros emocionales, tú tienes que aprender a pensar en las promesas del Señor. En esas medallas que hay después de esos muros. Porque tu mente te va a mandar mensajes de no, te estás muriendo, no puedes perdonar, no puedes arreglar eso. Eres una persona torpe, jamás te va a ir bien. Hay que llevar cautivos, o sea, tú tienes que salir como un dictador a guardar esos pensamientos y todo lo que la Biblia no diga, no es. Todo lo que la Biblia no diga, no es. Y esto nos está pasando ahora hablando de la polémica y cerramos con esto.
La polémica está pasando, como las redes sociales se han extendido, dentro de la iglesia de una manera muy interesante. Y hablo de la iglesia como conjunto general. Porque según el pensamiento de cada uno, no leemos la Biblia como nos apetece. Y como son muros que no nos gusta saltar, porque saltar un muro no es agradable, intentamos acomodar las cosas a eso. Por eso Pablo dice, cuida la cabeza. Entonces, hay dos grandes bloques que yo quiero cerrar con esto. Uno, que aprendas a identificar tus muros. Porque quizás tus muros son charlas. Quizás tú estás mejorando en la vida y de repente hablas con alguien y casi siempre es la misma gente y lo que te sucede es que tu fe se debilita. Eso es un muro. Y tú tienes que saber que como eso se va a repetir, ¿qué vas a hacer la próxima vez que vuelvas a ese punto? Quizás tu muro son ambientes. Llegas a un ambiente que te trae recuerdos, que te mueve. A lo mejor tu muro simplemente son las experiencias de la vida. A lo mejor tu muro es simplemente incredulidad. Vienes a la iglesia, te sientes medio bien, pero no crees del todo en la palabra de Dios. No has tenido un encuentro con Jesús que te haga entender que lo que Él dice es verdad, te sientas como te sientas. ¿Cuáles son tus muros? Es lo primero que tienes que hacer, intentar identificarlos. Y que sepas que van a venir. Y lo segundo, y no menos importante, es cuál es tu plan para pasarlos, o para saltarlos más bien. ¿Cuáles son tus vías de escape? ¿Cuáles son tus desagües limpios? Porque a lo mejor es lo que hablábamos, perdón. A lo mejor necesitas acercarte más a la palabra de Dios, eso seguro. Hay una cosa muy interesante que hacemos cuando estamos aquí en la reunión, y espero que lo hagas en tu casa, que hay momentos en las canciones que son más especiales que otros. ¿Os habéis fijado? Casi todas las canciones son bonitas, no todas, no vamos a entrar en esto ahora. Pero hay momentos en los que estás cantando cosas que tú sientes una plenitud diferente a otras. Y eso no es porque la canción es mejor que otra, sino porque lo que tú estás diciendo está trayendo paz a tu vida. Cuando tú adoras al Señor y cantas, estás llevando cautivos pensamientos que te estaban atormentando y te está dando paz. Isaías dice, tú guardas en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si os conté la última vez que hablé que tenía miedo a los aviones, que me estaba dando como pánico por el, no sé, porque de repente nació Mateo y me empezó a dar pánico algo que hago 8 veces por mes, que es subirme a un avión. Y cometí el error de contaros que a veces los aviones no aterrizan, sino que cuando están bajando tiran para arriba porque ha habido algún problema. Y eso nunca me había pasado. Y estoy hablando en una semana después. Estábamos llegando a Miami, yo ya estaba viendo las casas. Yo ya estaba hablando como Ernesto y Víctor cuando no los ve nadie. Y de repente ya estaba llegando y hace y se va para arriba de nuevo. Digo, ¿pero por qué? Digo, voy a empezar solamente a predicar cosas que me gusten. Pero dos cosas que me ayudaron mucho. La primera es que la tenía enfrente una azafata, ni se inmutó. Y dije, pues no nos estaremos muriendo. Pero lo segundo es que el piloto no había terminado de hacer la subida, se puso a hablar. Y en el momento en el que el piloto se pone a hablar, tú sabes que las cosas no van mal.
Y él dijo, perdón, hemos tenido que abortar el aterrizaje, que ahora me he dado cuenta que se llama abortar el aterrizaje, porque había un avión de otra aerolínea que no se había quitado de en medio de la pista. Y le dije, gracias. Pero esa voz me trajo paz. La Biblia dice, cuando tu pensamiento persevera en lo que Dios dice, tú estás en paz. Por eso cuando cantamos, realmente tú estás adorando al Señor, pero estás llevando cautivos pensamientos de ansiedad, de temor, de dudas, cautivos a la obediencia a Cristo, y te estás llenando de paz en tu corazón. Por eso hay momentos que se convierten en especiales, porque tu alma está descansando. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos la costumbre, primero, de saber que cantamos, y de segundo, cantarlo con la fe suficiente para saber que cuando yo declaro la palabra de Dios, le estoy trayendo paz a mi alma, estoy llevando mis pensamientos quietos, que las cosas que no controlo, sabes que yo no controlo ese avión, pero doy por hecho que Dios sigue el piloto también. Así que yo lo que hice, encontré una canción de un chico que es argentino y tiene una historia muy bonita la canción. La historia la supe después, que es una canción que hemos cantado antes. Y como no se me quita del todo la ansiedad, yo cada vez que me subo al avión me cierro los audífonos, últimamente desde hace un mes y medio, 2 meses, no sé hace cuánto salió la canción, y me pongo esta canción. Y me recuerdo que el Señor cuida de mí, que el Señor cuida de mi familia, que en Él encuentro paz. No porque Él no me iba a ayudar, sino porque yo necesito llevar cautivos mis pensamientos. Yo necesito no dejar que esas aguas me inunden la cabeza. Yo necesito pensar que no todo el mundo está en mi contra. Yo necesito pensar que a lo mejor el que me miró mal simplemente no lleva gafas, no me está mirando mal. Necesito que mi alma descanse. Necesito pensar que no todo el mundo está en mi contra, ni que la vida me quiere... No, necesito tener paz. Nos ponemos de pie. Es una canción que se llama Cada Día y te la quiero recomendar para que te la descargues en tu playlist o sea lo que sea, pero que te leas la letra y que sepas que cuando adoramos estamos llevando cautivos nuestros pensamientos. Cuando Pablo y Silas están en la cárcel, yo te aseguro una cosa, lo último que ellos tenían en su mente es que se iban a abrir las puertas. Ellos simplemente estaban llevando cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Y Dios se encargó de liberarlos, pero yo no me creo que ellos pensaran que cantando se iban a abrir las puertas. Simplemente llevaron cautivos sus pensamientos. ¿Cuáles son tus muros? ¿Qué cosas piensas fatales? ¿Cuáles son tus temores más obvios? ¿Cómo te comportas respecto a ellos? Le decía a los chicos, que es una frase que me encantó, que no sé ni a quién se la oí. Si todos supieran con quién se van a casar, me encantó esta frase, que aplica para todo el mundo, que si todos supieran con quién se van a casar y cuándo, la gran mayoría se casarían vírgenes. Porque no dudan que Dios les va a responder la oración. Pero cuando entran los pensamientos de duda, decides vivir una vida diferente. Apliquemos eso a todo. Si yo supiera que me va a ir bien, ¿cómo actuaría? Pues así te va a ir. Si yo supiera el valor que tengo en Cristo Jesús, no pisaría con mis zapatillas el terreno. Cuando tenga dudas de qué va a pasar con mi familia, con mis hijos, tengo que simplemente descansar en que yo no puedo controlarlo todo. Pero me voy a comportar y voy a actuar como que todo va a salir bien. Les ponía un último ejemplo.
y les hablaba de dos futbolistas, uno que me encanta y uno que me ha hecho muy feliz. El que me encanta es Ronaldinho Gaucho, el mejor jugador de fútbol que yo he visto en mi vida. Pero todo el mundo lo veía como el mejor de la historia, excepto él. Y en cuanto triunfó, se perdió en el alcohol, en las fiestas, en mujeres. Y todos los que nos gusta el fútbol, y estaréis aquí conmigo, pensábamos que podía haber llegado a ser el mejor jugador de la historia, pero él no quiso porque él no se veía como el mejor jugador de la historia. Y luego hay otro que juega bastante peor, que se llama Cristiano Ronaldo, que es el que me ha hecho feliz, que no es mejor que ninguno de esos, pero él se veía a sí mismo como el mejor jugador de la historia. Y se comportaba como el mejor de la historia. Y se iba a dormir a las 9 de la noche. Y comía pollo empanado, sin empanar, y comía arroz, y vivía una vida porque él pensaba de sí mismo que él tenía un valor que iba a ser el mejor de la historia. Quitemos ejemplos tan absurdos y pensemos en que sí vamos a ser unos buenos hijos de Dios, que sí vamos a tener unas buenas casas. Nos vamos a comportar desde ya como eso. Nos vamos a comportar desde ya como gente que es valiosa y no vamos a pisar con zapatillas caras, suelos sucios. Cerramos nuestros ojos. Gracias, Jesús.